Esto es la crónica de lo que ocurrió en la Sierra de San Pedro Mártir, allá en Baja California, durante el invierno del 2020. No busquen este incidente en la prensa. Para el registro federal, esa noche fue un ejercicio de adiestramiento con fuego real, que terminó en un repliegue táctico por condiciones climáticas adversas. Pero para nosotros los gafes, los que estuvimos ahí, sabemos que el clima no fue lo que nos hizo retroceder. Fue la maña, o mejor dicho, lo que la maña había desenterrado en una mina de litio abandonada, que usaban como depósito de cadáveres y centro de comunicaciones. Éramos 12 elementos. Mi indicativo era Sombra 2. Entramos por infiltración a pie, cargando cerca de 40 kilos de equipo bajo una temperatura que rondaba los -8 grados centígrados. El objetivo era una antena de alta ganancia instalada ilegalmente en la cima de un cerro que dominaba el corredor hacia el norte. Inteligencia indicaba que el sitio estaba resguardado por una célula de respuesta rápida del cartel local. Tipos entrenados, exmilitares según los rumores. A medida que ascendíamos el ambiente se volvía denso, pero no por la altitud. Mis visores nocturnos empezaban a mostrar ruido visual, unas manchas estáticas que no correspondían a la luz ambiental. Líder, aquí Sombra 2. Tengo interferencia en la óptica. El sensor térmico está marcando fluctuaciones locas. Reporté por el intercomunicador de bajo perfil. Recibido 2, mantén la progresión. Estamos a 200 metros del perímetro, respondió mi compañero, con esa voz de piedra que nada parece mover. Llegamos al complejo de la mina. No había centinelas en las torres. Las luces de los generadores estaban encendidas, pero el sonido de los motores era extraño, como si estuvieran forzados por una carga eléctrica invisible. Al entrar al primer galpón lo que vimos no fue un arsenal, sino una carnicería geométrica. Había una hilera de camionetas blindadas, pero estaban soldadas entre sí por una sustancia rojiza que parecía óxido fresco, pero que palpitaba. En el centro del taller los cuerpos de los sicarios estaban dispuestos en un círculo perfecto, sentados en sillas de oficina, mirando hacia un agujero en el centro del piso de concreto. Lo crudo no era la muerte, era la preservación. No había moscas, no había olor a descomposición a pesar de que los cuerpos tenían semanas ahí. Estaban disecados, pero mantenían una expresión de atención absoluta, como si estuvieran escuchando una frecuencia que nosotros no podíamos percibir. Uno de mis compañeros, Toro, se acercó a uno de los cadáveres para identificarlo. En cuanto su guante táctico rozó el hombro del que ya estaba sin vida, una descarga de estática azul saltó de su cuerpo, quemando el circuito de su radio de inmediato. De repente los altavoces del complejo, los que usaban para dar avisos internos, se encendieron. No salió música ni voces de mando. Salió un sonido de baja frecuencia que te hacía vibrar los pulmones dentro de la caja torácica. Fue un ataque sónico o algo peor. Mis dientes empezaron a doler. Una presión insoportable en las muelas, como si mis empastes quisieran salir disparados. ¡Contacto!, gritó alguien, aunque no había nadie a quien disparar. A través de las cámaras térmicas vimos cómo del agujero en el suelo empezaba a emerger una distorsión. No era un fantasma de sábana blanca, era una mancha de frío absoluto. En la pantalla térmica se veía como un agujero negro de -50 grados moviéndose por la habitación. Esa mancha pasó cerca de un tanque de combustible, y el acero se cristalizó y se rompió como si fuera un vidrio soplado, sin explosión, solo una fractura molecular por el frío extremo. Los sicarios que estaban sin vida empezaron a vibrar. Sus cuerpos secos se sacudían caóticamente mientras de sus bocas salió un polvo fino y negro que se elevaba hacia el techo, formando nubes que bloqueaban nuestras linternas. No era fantasía, era física distorsionada. La maña no estaba traficando sustancias ilícitas en esa mina. Estaban protegiendo una fuga de algo que la Tierra debería haber mantenido enterrado.
«Carga de demolición y fuera de aquí ya», ordenó mi compañero. Colocamos C4 en las columnas principales del galpón. Mientras corríamos hacia la salida, yo sentí que algo me sujetaba de la bota. Miré hacia abajo y era la mano de uno de los sicarios disecados. No tenía fuerza muscular, tenía una tensión mecánica como un cable de acero. Tuve que dispararle a su brazo con mi Glock para que me soltara. El hueso estaba oscuro, carbonizado por dentro, pero sin rastro de fuego. Detonamos las cargas mientras descendíamos a toda velocidad. La explosión iluminó la montaña, pero el sonido fue absorbido por la mina. No hubo eco, solo un silencio sordo que nos persiguió hasta el punto de extracción. Al llegar a la base, el interrogatorio no fue con oficiales de nuestra unidad, fue con tipos de civil, de esos que no tienen nombre y usan credenciales sin logotipos. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de corte marcial por traición. Nos dijeron que lo que vimos fue una falla en un experimento de energía geométrica de una empresa extranjera que la maña había intentado saquear. Pero yo sé lo que vi en esa pantalla térmica. Ese agujero de frío no era de gas, ni era energía, era algo que tenía intención. La maña en México ha llegado a un punto donde su maldad ha abierto puertas que nadie sabe cómo cerrar. Usan los sacrificios de sus víctimas no por superstición, sino como combustible para estas anomalías, creyendo que pueden controlarlas. Mi nombre clave sigue siendo Comando, pero la persona que entró en los túneles de la zona fronteriza de Sonora hace ya 6 meses no es la misma que salió. Soy un operador de élite, entrenado para ignorar el dolor, para suprimir la piedad y para racionalizar el miedo. Mi mundo se rige por la balística, la táctica y también la jerarquía. Sin embargo, hay una categoría de eventos para los que ningún manual del Ejército Mayor te prepara, lo que nosotros llamamos operaciones de velo. Teníamos la orden de infiltrarnos en un complejo de túneles clandestinos, utilizados por una célula de alto nivel para el tráfico de armas y sustancias. Los informes de inteligencia indicaban que algo iba mal. Los drones térmicos captaban firmas de calor que no correspondían a seres humanos, sino a masas amorfas que se desplazaban a velocidades imposibles bajo la misma tierra. Entramos un equipo de 6 hombres. El aire en el túnel era denso, con un olor fétido, una mezcla de azufre y algo que recordaba la carne podrida. A los 500 metros de profundidad, la luz de nuestras linternas tácticas empezaba a ser devorada. No era que las baterías fallaran, era que la oscuridad parecía tener una densidad física que impedía que los fotones avanzaran. Llegamos a una bóveda natural que no figuraba en los planos. Las paredes no eran de piedra, estaban recubiertas de una sustancia orgánica, una especie de hifa fúngica oscura que pulsaba como un corazón lento. En el centro de la sala no había cargamentos de AK-47 ni sustancias ilícitas. Había una estructura de hueso y tendones, una especie de altar donde los cuerpos de los vigías del cartel estaban siendo procesados. No estaban sin vida. Sus torsos estaban abiertos y conectados entre sí por filamentos plateados que vibraban. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por orificios que supuraban un líquido oscuro y brillante. Lo más crudo no fue verlos, sino escucharlos. Emitían un susurro unísono, una frecuencia que no salía de sus bocas, sino que resonaba directamente en la base de mi cráneo. Comando, mis sensores bioanalíticos están detectando que estos sujetos tienen una actividad cerebral un 400% superior a la humana, pero sus órganos vitales están secos, informó mi médico de combate con la voz quebrada. En la oscuridad absoluta en el techo de la bóveda, descendió algo que desafiaba cualquier clasificación biológica. No era un fantasma, era puramente físico.
pero su geometría era errónea. Tenía múltiples extremidades que parecían estar en dos lugares a la vez, una superposición cuántica que mareaba al mirarla. Se movía con espasmos rompiendo el aire, con un sonido de estática de radio. ¡Contacto! ¡Abran fuego en el abanico!, grité. El estruendo en el túnel fue ensordecedor. Disparamos ráfagas cortas de 5.6 milímetros. Vi cómo los proyectiles impactaban en la criatura, pero en lugar de atravesarla, las balas se quedaban suspendidas en su piel de sombra, perdiendo toda su energía cinética y cayendo al suelo como si fueran de goma. Esa cosa soltó un alarido que no era un sonido, sino una onda de choque. Vi a Grizzly, nuestro hombre de punta, salir disparado contra la pared. La sustancia oscura de las paredes lo envolvió instantáneamente. Sus gritos fueron ahogados cuando los filamentos entraron por su nariz y oídos. En menos de 5 segundos, su cuerpo se volvía gris y se encogía, como si lo hubieran succionado el alma y el calcio de los huesos simultáneamente. Perdimos a 3 hombres en esa cámara. Las armas convencionales eran inútiles. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi carrera: abandonar a los que estaban siendo integrados a la pared. Corrimos de regreso por el túnel, pero el camino parecía estirarse. Las paredes se cerraban sobre nosotros y el aire se volvía cada vez más escaso. En un momento de desesperación detoné una carga de C4 que llevábamos para demolición de accesos. No buscaba terminar con la vida de la entidad. Buscaba colapsar el túnel y rezar para que la tierra nos tragara antes que esa cosa. La explosión me lanzó hacia la salida. El mundo se volvió blanco. El dolor en mis tímpanos fue lo último que sentí antes de la oscuridad. Desperté en un hospital militar bajo máxima seguridad. Me dijeron que fui el único sobreviviente localizado por el equipo de rescate. Me diagnosticaron psicosis reactiva por inhalación de gases tóxicos en la mina, pero hay detalles que ellos no pueden explicar. A veces, cuando estoy en silencio, siento ese mismo susurro vibrando en mis molares. Lo más aterrador, desde ese día, mi sombra no sigue mis movimientos con precisión. La brisa fría de la mañana en Culiacán, Sinaloa, traía consigo el aroma de la tierra mojada. Habíamos llegado a esta ciudad por un operativo de inteligencia que prometía desmantelar una de las redes más peligrosas de grupos delictivos en el país. Era un lugar donde los límites entre la vida y la muerte parecían difusos y en donde el miedo se palpaba en el aire. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, había sido desplegado con la misión de capturar a un líder criminal conocido por su brutalidad y también por su habilidad para evadir a las autoridades. Las primeras horas en la ciudad fueron un torbellino de información y estrategia. Nos reunimos en un hotel abandonado que se había convertido en nuestro centro de operaciones. Las paredes estaban desgastadas y la luz apenas entraba por las ventanas rotas. A medida que revisábamos el plan, la tensión en el ambiente era palpable. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Esa tarde nos infiltramos en un barrio conocido por su caos. Las calles estaban llenas de gente, pero había una sensación de desconfianza que se cercenía sobre nosotros. Cada mirada que recibíamos parecía evaluar no solo nuestra presencia, sino también nuestras intenciones. Con el respaldo de inteligencia local, nos dirigimos a un pequeño taller mecánico que servía como fachada para una operación de tráfico de sustancias. La información que teníamos indicaba que el líder se encontraba allí. Al llegar, el corazón me latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas mientras nos estábamos acercando, listos para actuar. El sargento dio la señal y entramos. Dentro,
El ambiente era tenso. Los hombres que trabajaban en el taller se dieron cuenta de nuestra presencia y en un instante la situación estalló en un caos de gritos y disparos. La balacera comenzó de inmediato y la confusión se apoderó del lugar. Me encontré cara a cara con uno de los hombres del líder. Era un tipo corpulento con una mirada fría y decidida. Sin pensarlo disparé y el sonido resonó en mis oídos. La situación empeoró y en medio del tiroteo los gritos se mezclaban con el ruido de las balas. Mis compañeros y yo nos movíamos con rapidez, tratando de asegurar la zona. En medio del enfrentamiento logré localizar al líder. Estaba en el fondo del taller intentando escapar. Con un grito lo perseguí. En un instante me vi en un callejón oscuro, el sudor perlándome la frente mientras corría tras de él. Mi mente estaba concentrada y la única idea que tenía era detenerlo. Finalmente lo alcancé y lo inmovilicé contra la pared. Sus ojos reflejaban el terror y la rabia de un hombre acorralado. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», gritó, pero no le respondí. Sabía que era un criminal que había arruinado muchas vidas y no iba a dejar que escapara. Mientras aguardábamos, el líder comenzó a hablar, intentando negociar su libertad. Me ofreció dinero, poder, incluso protección, pero mi respuesta fue clara: no había trato. Finalmente la policía llegó y logró contener la situación. Con el líder bajo arresto, la sensación de alivio fue abrumadora, pero la carga emocional permanecía. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el eco de las balas y los gritos del caos es algo que nos persigue al día de hoy. Culiacán es un lugar complicado, donde la lucha contra el crimen nunca parece tener fin. Esa noche de regreso a la base, yo reflexioné sobre lo ocurrido. La selva del caos no es solo un paisaje físico, sino un estado mental que tenemos que sobrellevar día a día. Y el terror que vivimos ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo bastante latente. Tengo 38 años de edad y soy un gafe. Me uní a las filas del ejército a los 20 años. En estos 18 años de servicio he participado en diversas operaciones de alto riesgo, algunas de las cuales me han dejado marcado de por vida. Una de estas misiones tuvo lugar en el estado de Oaxaca, durante el sexenio de Peña Nieto. En aquel entonces se había declarado la lucha contra el crimen organizado, dedicado al narco, y nuestro escuadrón de fuerzas especiales había sido asignado a una operación de reconocimiento para detectar laboratorios clandestinos en la zona serrana del estado. Recuerdo que días antes de la operación nos encuartelaron en una base militar cercana a la región, donde se llevaría a cabo esta misión. Ahí tuvimos una reunión con los oficiales a cargo, quienes nos proporcionaron información detallada sobre los objetivos y el plan de acción. Durante esa reunión, noté que uno de mis compañeros, a quien llamaré Ernesto, se veía particularmente inquieto. Ernesto era conocido por ser uno de los más aguerridos y caóticos a la hora de enfrentarse al enemigo, pero en esa ocasión parecía tener un mal presentimiento. Me acerqué a él y le pregunté que qué le ocurría. Ernesto me confesó que tenía un extraño presentimiento sobre esta misión, como si algo no estuviera bien con la información que nos habían proporcionado. Esto me sorprendió, pues Ernesto era uno de los que nunca cuestionaban las órdenes de los superiores, sin importar lo peligrosas que fueran. Antes de partir, Ernesto me pidió que en caso de que le pasara algo y yo sobreviviera, me encargara de cuidar de su familia, no solo en el aspecto económico, sino también de protegerlos de los muchos enemigos que tenía. Yo sentí un escalofrío al escuchar eso, pues era evidente que Ernesto temía por su vida.
El día de la operación partimos antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde hicimos una parada para repostar y comer algo. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría el rumbo de esta misión. Mientras comprábamos unos tamales en el puesto callejero, una mujer mayor se acercó a nosotros y nos detuvo. Nos dijo que había estado observándonos desde que llegamos al pueblo y que tenía un mal presentimiento sobre nuestra operación. La mujer nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues creía que algo terrible iba a ocurrir y que posiblemente alguno de nosotros no regresaría con vida. Ernesto reaccionó de manera agresiva ante las palabras de la anciana, mirándola con furia como si se sintiera amenazado por ella. Yo, en cambio, traté de ser más respetuoso y le agradecí su advertencia, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Continuamos nuestro camino hacia la sierra oaxaqueña. Esa noche, mientras montábamos el campamento, Ernesto y yo fuimos asignados a la segunda guardia. Mientras vigilábamos, escuchamos unos extraños sonidos provenientes de la colina. Algo se estaba acercando a nuestra posición. Nos ocultamos entre unos arbustos y con la luz tenue de la luna logramos distinguir una figura extraña que se movía entre la espesa vegetación. Era una criatura que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía pezuñas de cabra y cuernos en la cabeza, pero su torso y piernas eran claramente humanos. Ernesto y yo nos quedamos paralizados sin saber cómo reaccionar. La criatura se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció de nuestra vista. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestro comandante sobre lo sucedido. Al principio el oficial no creyó en nuestro relato y pensó que estábamos alucinando. Sin embargo, cuando insistimos en que lo que habíamos visto era real, accedió a ir a investigar personalmente. Nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado a la extraña criatura, y efectivamente encontramos rastros de líquido vital y cenizas de una fogata apagada. El comandante, sorprendido, nos ordenó mantener el silencio sobre lo ocurrido, y nos dijo que nos centráramos en nuestra misión principal: la detención y destrucción del laboratorio de sustancias. Continuamos con la operación y después de varias horas de búsqueda, logramos dar con el objetivo. Sin embargo, al llegar al lugar encontramos el laboratorio abandonado, con señales de que sus ocupantes habían huido recientemente. Mientras registrábamos el área, volvimos a escuchar esos extraños susurros que habíamos oído la noche anterior. Nos acercamos con cautela y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de personas realizando un ritual en medio de una cueva. Eran alrededor de una docena de individuos, vestidos con túnicas oscuras y rodeando una hoguera. Sus voces susurrantes parecían invocar a una entidad sobrenatural. Fue entonces cuando nuevamente vimos aparecer a la criatura mitad humana y mitad animal. Esta vez se lanzó directamente a las llamas, desapareciendo entre el humo y el fuego. Aterrados, retrocedimos lentamente y fuimos a informar a nuestro comandante. Sin embargo, él se negó a creer nuestro relato y nos ordenó mantener el silencio. Él nos dijo que ese tipo de asuntos era mejor dejarlos en manos de las autoridades correspondientes. Regresamos a la base militar con la sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Ernesto y yo hemos guardado silencio sobre lo ocurrido, temerosos de que nadie nos crea, o peor aún, de que esas fuerzas sobrenaturales puedan tomar represalias en contra de nosotros. Esa experiencia me ha hecho cuestionar los límites de lo que consideramos normal, y me han hecho reflexionar sobre la existencia de energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento. Sé que en el fondo algo siniestro se esconde en las sombras de la sierra oaxaqueña, aguardando el momento para volver a manifestarse. La selva era un océano de sombras, y en la penumbra, cada ruido podía ser el presagio de un peligro inminente. Habíamos sido enviados a una región marcada, donde la ley era solo un concepto distante,
Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, se preparaba para una operación en un laboratorio de sustancias, un objetivo crítico que prometía desestabilizar la red que operaba en la zona. Sabíamos que cada paso que dábamos podía ser el último, pero la misión era clara y el deber nos empujaba hacia adelante. Esa noche la humedad era casi palpable y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Nos movíamos en formación, cada uno de nosotros en modo de alerta. La selva parecía estar viva, con sonidos de insectos y el crujir de hojas que nos rodeaban. Al llegar a un claro, el sonido de risas y música nos detuvo. Era un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban bebiendo y celebrando. En sus rostros se reflejaba la satisfacción de un negocio próspero. Sabíamos que no solo eran traficantes, eran hombres dispuestos a defender su territorio, aun les costara la vida. Mi corazón latía con fuerza, la tensión era palpable. Observamos desde la distancia, sopesando nuestras operaciones. Era un momento crítico. Un mal movimiento podría desatar el caos. El sargento decidió que debíamos actuar. Daba la orden con voz firme, y en un instante, la noche se convirtió en el mismo infierno. Balas comenzaron a volar. La confusión reinaba mientras los hombres se dispersaban, algunos buscando refugio, otros enfrentándose a nosotros. La fogata iluminaba la escena, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Yo me encontré persiguiendo a uno de ellos, un hombre robusto que corría con el miedo en sus ojos. Logré atraparlo y con un movimiento rápido lo llevé al suelo mientras la adrenalina corría por mis venas. Le gritaba que dónde estaba ese laboratorio. Le exigía que me lo dijera mientras lo sostenía con fuerza. Su mirada estaba llena de pánico y en su voz temblorosa podía escuchar la desesperación. No quería hablar. La selva estaba llena de ecos de gritos y disparos, y en medio de todo la brutalidad de nuestra acción se hacía evidente. Sabía que estábamos al lado de la ley, pero el caos que se desataba sobre nosotros era una carga pesada que no podía ignorarse. Mientras interrogaba al hombre sentí que me miraba no solo con miedo, sino también con una especie de resignación. Era un hombre como cualquier otro, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Finalmente comenzó a hablar, revelando información que nos llevó al laboratorio, pero en ese momento, el grito desgarrador de uno de mis compañeros resonó en toda la selva. Una bala había encontrado su objetivo, y la realidad de que la muerte podía llegar en cualquier momento se hizo palpable. El enfrentamiento continuó, y a medida que avanzábamos hacia el laboratorio, el caos alcanzaba su clímax. El olor a pólvora y el sonido de balas eran ensordecedores. Logramos llegar al laboratorio, donde encontramos un espacio lleno de equipos y también de productos químicos. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el precio había sido alto. La imagen de mi compañero herido quedó grabada en mi mente, y aunque logramos controlar la situación, la sensación de pérdida nos seguía como una sombra. Al regresar, el peso de la misión recaía sobre nosotros. Habíamos desmantelado una red, pero la selva había cobrado su tributo. El caos que habíamos presenciado y causado no se desvanecería fácilmente. En la soledad de la noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de la operación se repetían en mi mente. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado, y la realidad de lo que significaba ser parte de las fuerzas especiales se hacía cada vez más clara. Esa lucha no fue solo un combate contra el crimen, sino una lucha constante con el terror que vivimos día con día, enfrentando a nuestros propios demonios. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse.
Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos.
La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente,
Logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado. Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones. Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en dos equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro, reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo.
Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos. Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba, que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque, como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición, una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos en una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido, ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi, y sé que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes.
La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara, y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí, y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio,
El silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. Historias de terror de la internet.